El hierro es un mineral muy importante para el organismo humano, ya que con él se puede sintetizar el hemo. Con el hemo podemos hacer hemoglobina, mioglobina, catalasas, peroxidasas, citocromos, que son elementos químicos de alta importancia para la respiración celular. Es importante destacar que el hierro tiene fuentes animales y vegetales, que la absorción va a depender muchísimo de su fuente, que también va a depender de su conformación al estado férrico o ferroso, y también el destino que dentro de la célula, tanto intestinal como los distintos tejidos, tiene para su posterior paso a la sangre. Por otro lado, la carencia de hierro, situación conocida como ferropenia, genera una de las anemias más frecuentes en nuestro medio. Por tal motivo, es necesario conocer qué metabolismo sufre el hierro y qué consecuencias trae aparejado una carencia del mismo. El hierro es un elemento químico de número atómico 26, situado en el grupo 8, periodo 4 de la tabla periódica de los elementos químicos. Su símbolo es el Fe, del latín ferrum, y tiene una masa atómica de 55.847 unidades. Este metal de transición es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, representando un 5%, y entre los metales solo el aluminio es más abundante y es el primero más abundante en nuestra Tierra, ya que el planeta en su núcleo concentra la mayor parte de hierro nativo y equivale a un 70% de la masa correspondiente. Existe un balance entre los ingresos y las pérdidas de hierro. Dentro de los ingresos consideramos los alimentos, el hierro medicinal y las transfusiones sanguíneas, y dentro de las pérdidas consideramos la menstruación, la descamación celular de la piel y el intestino y también las hemorragias. El hierro es un componente celular esencial, cofactor enzimático en la cadena respiratoria, formando parte de los citocromos, ciclo en Krebs, síntesis del ADN y en el transporte de oxígeno en el caso de la hemoglobina. También participa en el almacenamiento de oxígeno en los músculos, función que realiza la mioglobina. Por otro lado, puede haber una acumulación fisiológica de hierro, y así están los depósitos hepáticos de ferritina, y por último la acumulación patológica que puede suceder en la hemocromatosis y también el hierro catalizar la formación de radicales oxidrilos altamente tóxicos para la célula. El hierro de la dieta se puede incorporar en forma hemínica o en forma no hemínica, generalmente unida a proteínas de otra naturaleza. El hierro hemínico generalmente tiene origen animal, se encuentra presente en las carnes y sus derivados, tiene una absorción prácticamente completa. En tanto, el hierro no hemínico, por encontrarse unido a otras proteínas, fundamentalmente proteínas vegetales, va a ser absorbido con más dificultad. Fíjense que la biodisponibilidad es relativamente baja, del 2 al 20%. Por lo tanto, la mejor manera de incorporar el hierro es a través de la carne y sus derivados. Algunos vegetales, como ser las lentejas, cereales, carecen generalmente de esta alta disponibilidad por tener proteínas como los fitatos que bloquean la absorción del hierro. El hierro hemínico forma parte exclusivamente de alimentos de origen animal, ya sea la hemoglobina o mioglobina. El no hemínico se encuentra principalmente en los alimentos de origen vegetal y su absorción está determinada por factores que favorecen o dificultan su solubilidad. Por ejemplo, requiere de un pH ácido para reducirse de férrico a ferroso, así se puede unir a complejos solubles y absorbibles. También facilita la absorción el ácido clorhídrico, el ácido ascórbico y la cisteína. Por su parte, su absorción es dificultada por los oxalatos, los fitatos, los taninos, el calcio y también el aluminio.
Los alimentos que poseen alta biodisponibilidad de hierro son la carne de vaca, el pescado, el pollo, el brócoli, el coliflor, la calabaza, el limón, naranja y tomate. Mediana biodisponibilidad, la harina de maíz o de trigo, el melón, zanahoria y la papa. Y de baja disponibilidad, el maíz, la avena, el arroz, la manzana, las lentejas, las espinacas, huevo, nueces, proteínas de soja y también la uva. Podrán ver en esta tabla cuál es la ingesta diaria recomendada de hierro. Fíjense que a medida que aumenta la edad del individuo, aumentan también los requerimientos de hierro hasta aproximadamente los 19 años. A partir de allí, los hombres tienen un requerimiento diario de tan solo 8 miligramos y las mujeres que no estén embarazadas generalmente tienen un requerimiento del doble. Por otro lado, los mismos requerimientos aumentan durante el embarazo, durante la lactancia también, como para que tengan en cuenta la cantidad de hierro que normalmente necesita el cuerpo y que obviamente es proporcional al estado fisiológico que tenga el individuo en ese momento. El hierro se ingiere en forma férrica, siendo reducido en el estómago por el ácido clorhídrico a ferroso, que es la forma en la que es absorbido a su vez en el intestino delgado proximal, que también posee una ferrirreductasa en el borde en cepillo de la célula absortiva. El pasaje de hierro a la sangre a través de la membrana vasolateral del intestino delgado es mediado por una proteína denominada la ferroportina. El metal debe ser oxidado, de manera que el pasaje de ferroso a férrico es catalizado por la efaestatina, que es una proteína asociada a la ferroportina y que también actúa como una ferrooxidasa. El hombre ingiere entre 10 y 20 miligramos por día de hierro, del cual se absorbe solo el 10%. Normalmente, un varón adulto debe absorber diariamente 1 miligramo de hierro elemental para satisfacer sus necesidades. Las mujeres, como comprenderán, razones de su menstruación, en edad fértil deben absorber por lo menos 1,4 miligramos por día. El porcentaje de absorción del hierro noemínico depende exclusivamente del efecto concomitante de los alimentos ingeridos. Debido a la gran cantidad de factores que pueden determinar el porcentaje de absorción, la tasa varía entre el 2 y el 20%. Si bien es cierto que en algunas dietas la absorción es del 2%, su biodisponibilidad puede incrementarse incluso hasta un 20% si se combinan adecuadamente los alimentos evitando inhibidores presentes en el té, en el café y agregando facilitadores como ser los jugos de cítricos. Los límites máximos, 40-45 miligramos por día, se recomiendan a los fines de evitar malestar estomacal, ya que la absorción está regulada metabólicamente y no ocurrirá en exceso. Por debajo de los mínimos hay riesgo de no absorber lo indispensable y sufrir anemia ferropénica. Normalmente un varón adulto debe absorber diariamente 1 miligramo de hierro elemental para satisfacer sus necesidades y las mujeres en edad fértil 1,4 miligramos. Es un 40% más aproximadamente. Por eso la ingesta dietaria mínima debe oscilar entre 7 y 27 miligramos por día. La absorción del hierro depende de 1. Los depósitos del organismo que regulan su absorción. 2. El ácido tánico, los oxalatos, las pectinas y los fitatos la inhiben, al igual que el calcio y el aluminio. Y 3. El ácido ascórbico y otros ácidos orgánicos, el factor cárnico, la vitamina A, los azúcares, tienden a incrementar la absorción del hierro. ¿Cómo se realiza la regulación de la absorción del hierro? En primer lugar, son importantes los depósitos del organismo. La disminución de las reservas corporales de hierro
genera un aumento de los porcentajes de absorción ante una misma dieta. Estaría relacionado con un aumento en expresión de proteínas transportadoras. El porcentaje varía desde un 15 hasta un 25% en sujetos normales y de 25 hasta 35% del total de hierro ingerido en personas con deficiencia de hierro. Inhibidores de la absorción de hierro. Los fitatos, los polifenoles, los oxalatos, fosfatos y pectinas son algunos de los ejemplos a tener en cuenta. Los fitatos se encuentran en la mayoría de los vegetales, mayormente asociados a la fibra soluble. Los polifenoles, dentro de los cuales se encuentran los taninos, reducen la biodisponibilidad del hierro debido a la formación de complejos insolubles que no pueden ser absorbidos. Se encuentran en el vino rojo, sobre todo en la berenjena, la espinaca, las lentejas, las hojas de remolacha y también en colaciones como el té y el café. Los oxalatos presentes en las leguminosas y las pectinas en la fruta también pueden formar complejos insolubles con el hierro e impedir su absorción. Todos estos compuestos pueden disminuir la absorción del hierro noemínico entre un 50 a un 90%, y a excepción de las pectinas, están presentes también en las gaseosas y en el huevo. ¿De qué manera influye el calcio en la absorción del hierro? El calcio interfiere considerablemente en los porcentajes de absorción, tanto del hierro hemínico como del no hemínico, reduciendo la tasa de biodisponibilidad entre un 30 a un 50%. El mecanismo de reducción en la biodisponibilidad parece ser un paso intracelular común para ambos elementos donde se presenta competencia. El aluminio, presente en los antiácidos con hidróxido de aluminio, comparte con el hierro los receptores de transferrina, haciendo que este mineral interfiera con los mecanismos celulares de captación del hierro y con la síntesis de la hemoglobina. ¿De qué manera la clorhidria y los antiácidos pueden afectar la absorción del hierro noemínico? El hierro debe ser reducido a ferroso para que pueda ser absorbido en el intestino delgado. Para dicha reducción, el pH ácido del estómago es indispensable. En enfermedades donde se produzca hipoclorhidria o aclorhidria, la absorción del hierro está muy disminuida, y un ejemplo serían los medicamentos inhibidores de la bomba, y un ejemplo extremo, por así decirlo, sería la gastrectomía. Los antiácidos también contribuyen a reducir el pH del estómago. Hay factores facilitadores de la absorción del hierro, por ejemplo, el ácido ascórbico y otros ácidos orgánicos. La vitamina C aumenta la biodisponibilidad, aún en presencia de factores inhibidores, como ser los fitatos, los taninos y el calcio, y además incrementa la biodisponibilidad del hierro presente en alimentos fortificados, evitando la formación de hidróxido férrico que es insoluble. La vitamina C mantiene la solubilidad del hierro a nivel del duodeno. La carne, el pescado y el pollo, el efecto positivo del llamado factor cárnico se relaciona específicamente con la proteína de origen muscular. El huevo y la leche quedan excluidos. El consumo de porciones entre 90 a 100 gramos de carne, pescado o pollo incrementa la biodisponibilidad del hierro noemínico en forma equiparable a la vitamina C. La presencia de los alimentos glicina y serina, y en especial la cisteína, proporcionan lugares de unión al hierro en el tracto gastrointestinal, manteniéndolo soluble. Además, la carne estimula la secreción gástrica, logrando una mayor velocidad en la disminución del pH. Betacarotenos y vitamina A. Los betacarotenos y la vitamina A incrementan la biodisponibilidad del hierro noemínico presente en los cereales, formando complejos solubles con iones férricos, lo que previene el efecto inhibidor de los polifenoles y parcialmente de los fitatos, favoreciendo así su absorción a nivel intestinal.
Los factores dietéticos analizados anteriormente, que inhiben o favorecen la absorción de hierro, ejercen su efecto cuando se los consume de manera simultánea con los alimentos fuente de hierro no hemínico. El único alimento con hierro no hemínico que tiene un porcentaje de absorción de 50% es la leche materna. Este privilegio se debe a que posee un contenido más bajo de calcio, fósforo y proteínas que otras leches, pero una mayor cantidad de lactoferrina y vitamina C. A pesar que la leche materna tiene un contenido similar de hierro que la leche de vaca, el porcentaje de absorción de esta última es de apenas un 10% contra el 50% en la leche materna. El hierro de la hemoglobina y la mioglobina representa el 60% del hierro de la carne y es más fácil de absorber ya que la estructura del hemo le permite ingresar a los enterocitos. El tipo de cocción de los alimentos también influye en la biodisponibilidad. Los tiempos prolongados reducen la absorción del hierro hemínico hasta en un 40%. El hierro inorgánico ingresa a través de la membrana del enterocito por una proteína transportadora de metales divalentes conocida como DMT1. Por este motivo, el calcio y el aluminio inhiben la absorción y para ingresar deben estar en estado ferroso. Por otra parte, existen receptores de hierro hemínico que fijan la molécula de hemo y la introducen en el enterocito, y dentro del enterocito a su vez hay una oxigenasa que rompe el grupo hemo y deja libre el grupo de hierro. Luego el hierro puede ser almacenado como ferritina o transportado a través de la membrana vasolateral por la ferroportina 1, reoxidado por una efaestina y finalmente unido a la transferrina. El hierro transportado por la transferrina tiene un receptor a nivel de las membranas citoplasmáticas de los distintos tejidos. Igual que las LDL, se encuentra una proteína llamada clatrina, que es la que reconoce a la proteína unida al hierro. La incorporación del complejo transferrina-hierro se produce mediante la formación de una vesícula de endosoma. En el endosoma, la transferrina y la clatrina se separan en sí del hierro, de tal manera que, de alguna manera, el receptor y la transferrina vuelven a ser reciclados y el hierro va a ser aprovechado finalmente para su utilización posterior o bien su almacenamiento. La transferrina se presenta en dos formas, la monoférrica y la diférrica. El recambio es muy rápido, 10 a 15 minutos. El complejo hierro-transferrina circula en el plasma hasta que interactúa con receptores específicos que se alojan en la superficie de las células eritroides de la médula ósea y de los hepatocitos. El hierro incorporado a la hemoglobina entra más tarde en la circulación cuando los nuevos eritrocitos se liberan de la médula ósea. Ese hierro forma parte de la masa eritrocitaria y no vuelve a estar disponible para su reutilización hasta que muere el eritrocito, cuya vida media es de 120 días. Se recambia por día el 0,8 al 1% de los eritrocitos. El eritrocito envejecido es reconocido por las células del sistema retículo endotelial que lo fagocitan. Se devuelve el hierro a la superficie de la célula del sistema retículo endotelial, donde se presenta la transferrina circulante, para regresar a la médula ósea y poder así ser reutilizado. El reciclado es eficiente y de gran conservación del hierro procedente de los eritrocitos viejos que mantienen el equilibrio de la eritropoyesis. Cada mililitro de sangre contiene 1 miligramo de hierro elemental, por lo tanto se necesitan 16 a 20 miligramos por día de hierro para reponer los eritrocitos perdidos por envejecimiento. Aproximadamente el 95% del hierro utilizado en la hemopóiesis es reciclado desde los eritrocitos destruidos y un 5% proviene de la dieta.
El hierro para la eritropoyesis proviene de dos fuentes: la absorción intestinal del hierro de la dieta, representa el 5%, y el reciclaje del hierro de los eritrocitos, el otro 95%. En ambos casos participan gran número de moléculas transportadoras y reguladoras para su distribución a los distintos tejidos. En la homeostasis del hierro, las proteínas involucradas son las siguientes: la transferrina, la ferritina, el receptor de transferrina, los elementos de respuesta al hierro o IRE y las proteínas reguladoras del hierro o IRP. Las IRP1 y 2 son proteínas regulatorias del hierro, en tanto que las IRE o elementos de respuesta al hierro aumentan por un lado el ARN mensajero de la ferritina, rol central en el almacenamiento, el ARN mensajero de la delta-ala sintetasa eritroide, rol central en el consumo de hierro, y finalmente favorecen la formación del ARN mensajero del receptor de transferrina, rol central en el ingreso del hierro a la célula. Los factores que modifican la interacción IRP-IRE son, en primer lugar, el contenido celular de hierro, en segundo lugar, los radicales libres producidos por las células inmunes activadas, como el óxido nítrico y el peróxido de hidrógeno, y en tercer lugar, las citoquinas, ya sea por un mecanismo directo o por un mecanismo indirecto a través de la producción de los radicales libres. En la interacción IRP-IRE, en deficiencia de hierro, esta interacción estimula la ligadura de IRP a IRE, bloquea la expresión de la ferritina y de la delta-ala y aumenta la expresión del receptor de transferrina. En exceso de hierro se reduce la ligadura IRP a IRE, se estimula la síntesis de ferritina y de delta-ala y finalmente se produce la degradación del ARN mensajero del receptor de la transferrina. Otra proteína que participa en la regulación del metabolismo del hierro es la hepcidina. La hepcidina es el acrónimo de proteína bactericida hepática, proteína que posee actividad antimicrobiana, que está codificada por el gen localizado en el brazo largo del cromosoma 19, y su ARN mensajero se expresa fundamentalmente en el hígado y en pequeños niveles en el intestino, estómago, colon, pulmón y corazón. La hepcidina se expresa fundamentalmente en la anemia y su expresión está regulada por el hierro y el estímulo inflamatorio. Su transcripción se correlaciona en forma inversa con la saturación de la transferrina férrica. Su expresión también es regulada por el gen HFE. Con respecto a sus efectos biológicos, la hepcidina disminuye la salida de hierro de la célula, por lo que es considerada un regulador negativo de la absorción de hierro en el intestino delgado, del transporte transplacentario y de la liberación del hierro por los macrófagos. Repasamos las acciones de la hepcidina, como dijimos recién, que producen una inhibición de la absorción duodenal de hierro y por otro lado inhiben la liberación de hierro por los distintos macrófagos. Finalmente, para cerrar la unidad, hablaremos del paciente con anemia. En la práctica clínica se habla de anemia cuando la hemoglobinemia es menor a 14 gramos por decilitro en el hombre o menor a 12 gramos por decilitro en la mujer. La anemia no debe ser considerada como una enfermedad, sino como un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas que aparecen cuando existe una disminución en la masa de los glóbulos rojos circulantes. Según la clasificación fisiopatológica, una anemia se puede producir por una disminución de los glóbulos rojos o bien por un aumento de la pérdida o destrucción de los mismos.
Teniendo en cuenta el volumen corpuscular medio y la concentración hemoglobínica corpuscular media, nosotros podemos clasificar a las anemias en anemias microcíticas e hipocrómicas, cuando el volumen corpuscular medio es menor a 80 micrones cúbicos y la concentración hemoglobínica corpuscular media es inferior a 32 gramos por decilitro. Dentro de las causas de anemias microcíticas e hipocrómicas, por lejos la más común es la anemia ferropénica, es decir, por deficiencia de hierro. Luego se encuentra la anemia del Mediterráneo, conocida también como beta-talasemia, la anemia sideroblástica y las anemias que acompañan a las intoxicaciones crónicas por plomo, conocidos con el nombre de saturnismos. Por su parte, las anemias normocíticas y normocrómicas, que cursan justamente con el volumen corpuscular medio dentro de valores normales, 80 a 100 micrones cúbicos, y la concentración hemoglobínica corpuscular media de 32 a 36 gramos por decilitro, la causa más común es la anemia de los trastornos crónicos. También puede aparecer este tipo de anemia en las hemorragias agudas importantes y en las anemias hemolíticas. Finalmente, aquellas anemias que cursan con un aumento en el tamaño de los glóbulos rojos y de su coloración son las llamadas anemias macrocíticas e hipercrómicas, volumen corpuscular medio superior a 100 micrones cúbicos y una concentración hemoglobínica corpuscular media superior a los 36 gramos por decilitro. Estas son las anemias megaloblásticas, cuyas causas más comunes son la deficiencia de vitamina B12 o bien la deficiencia de ácido fólico. Dijimos que la causa más frecuente de anemia hipocrómica y microcítica es la anemia ferropénica. La deficiencia de hierro se puede producir ya sea por un aumento de la demanda de hierro y o hematopoiesis, como sucede en los niños en crecimiento, en el embarazo, en el tratamiento con eritropoyetina. Se puede producir en un aumento de las pérdidas de hierro, como sucede en la menstruación, las hemorragias, la donación de sangre o las sangrías, o bien por una disminución de la ingesta o absorción de hierro en caso de una alimentación deficiente, de una mala absorción, de una posgastrectomía o de una inflamación aguda o crónica del estómago. La evolución de la anemia se hace en etapas, desde un estadio prelatente con un balance negativo de hierro, donde disminuye la ferritina o las reservas de hierro, a una etapa latente con una eritropoiesis ferropénica, cuando la saturación de la transferrina cae a 10 al 15%, que es cuando se altera la síntesis de la hemoglobina, y finalmente a una fase manifiesta, donde aparecen los claros signos de la anemia ferropénica. Las anemias se caracterizan por presentar síntomas como ser, por ejemplo, el cansancio, la dinamia, los mareos, la fatiga, las palpitaciones, somnolencia, dificultad en la concentración mental, dolores de cabeza y zumbido de oídos, o bien en signos como ser la palidez, las uñas en cucharita, la caída del cabello, por ejemplo, o bien los glóbulos rojos, como ya dijimos, que son de menor tamaño y en menor concentración hemoglobínica. ¿Qué estudios de laboratorio se deben solicitar a un paciente que padece una anemia ferropénica? En primer lugar tenemos la interpretación del hierro sérico o ferremia. En bioquímica se refiere a los iones férricos que están unidos a la transferrina sérica. En la clínica, la concentración sérica de hierro es muy variable y está afectada por la ingesta dietética de hierro, la inflamación y la infección. Por tal motivo, la ferremia baja no puede ni debe interpretarse aisladamente. En segundo lugar, tenemos el dosaje de la ferritina sérica. La ferritina es la forma de almacenamiento intracelular del hierro. Una pequeña cantidad se encuentra circulando en el suero.
En la inflamación, la enfermedad hepática, las enfermedades malignas, los niveles de ferritina pueden aumentar, ya que actúa como un marcador inespecífico de inflamación en el organismo humano. En tercer lugar tenemos la transferrina, que es la principal proteína de transporte de hierro en el plasma. Aumenta en la deficiencia de hierro para maximizar la utilización del hierro disponible. La TBC, llamada en inglés de capacidad total de fijación del hierro, es una prueba alternativa a la transferrina. Refleja la disponibilidad de sitios de unión al hierro en la transferrina y los valores aumentan en la deficiencia de hierro y disminuyen en la sobrecarga del mismo. Por último, tenemos la capacidad de saturación de la transferrina, que se calcula a partir del hierro sérico y las mediciones de la TBC o de la transferrina. Típicamente la transferrina está saturada a un 30% con hierro. La saturación de la misma aumenta en la sobrecarga de hierro y cae en la deficiencia del mismo, pero no refleja cuantitativamente el aumento del hierro sérico debido a que la ingesta dietética puede provocar un aumento de la saturación de la misma transferrina. La saturación de transferrina menor al 16% es poco específica, ya que el embarazo, el uso de anticonceptivos orales y las enfermedades crónicas pueden dar lugar a una saturación de transferrina baja sin deficiencia de hierro. El paciente con sobrecarga de hierro. La sobrecarga de hierro típicamente produce una ferritina y saturación de transferrina elevadas. Puede ser primaria, por una enfermedad hereditaria recesiva, la hemocromatosis, o puede ser secundaria a transfusiones sanguíneas repetidas, aporte excesivo de hierro o a la porfiria cutánea tarda. La hemocromatosis hereditaria es una enfermedad genética autosómica recesiva causada por la mutación del gen HFE, que es la causa heredada más común de la sobrecarga de hierro. Un polimorfismo homocigota afecta a 1 de cada 200 personas descendientes de europeos del norte y representa más del 80% de los casos reconocidos. La enfermedad se acompaña de cirrosis hepática, diabetes mellitus e hiperpigmentación, lo que ha hecho que se la haya denominada la diabetes bronceada. Aparecen además artritis y compromiso cardíaco que se puede manifestar ya sea por arritmias o por insuficiencia cardíaca. La ferritina sérica puede ser normal en las primeras etapas de la enfermedad, pero posteriormente los pacientes desarrollan sobrecarga de hierro clínicamente significativa, disfunción orgánica con o sin síntomas. Si la saturación de transferrina está persistentemente elevada, se puede hacer el análisis de los genes de la hemocromatosis, llamados HFE, con asesoramiento previo a la prueba. Las técnicas especializadas para evaluar la sobrecarga de hierro incluyen la biopsia hepática, la resonancia magnética y la susceptometría mediante el dispositivo superconductor de interferencia cuántica, que es un método moderno, no invasivo, que mide la cantidad de magnetización in vivo causada por el hierro hepático. Muchas gracias por la atención dispensada.